Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Quiero tocar un tema muy importante que se está viviendo en este tiempo, pero para que lo entiendas y sepas de qué es lo que te quiero hablar, te quiero contar este pequeño testimonio. En alguna ocasión me invitaron a un grupo de oración y a que conociera a un laico que era el que dirigía y el que hacía la oración. Quise ir porque habían unas personas muy cercanas a las que aprecio y quiero mucho y pues me preocupaba también saber en dónde estaban y con quién estaban. Así que un día pues acepté la invitación y fui a conocer a esta persona. Pues cuando esta persona me ve, me saluda muy formalmente y pues crea una cercanía conmigo y bueno, pues de entrada pues vi que era una persona formal, amable, pero yo simplemente estaba esperando que iniciara como ese momento de la predicación, ese momento de la oración, pues porque quería ver realmente que estaba, digámoslo así, pasando porque algo en mi corazón me decía que tenía que ir, especialmente porque sentía que esas personas que me invitaron, que para mí son muy importantes, pues estaban como en un peligro espiritual. Pude notar de entrada que a este hombre, a este laico, lo atendían súper bien, lo atendían como un rey, le daban dineros, le daban comidas de preferencia y de gusto de él, y veía que más que tener una gratitud con él como laico o por el servicio que hacía de oración y de evangelización, parecía como si fueran personas cuando están adorando a Dios. Así que esto me dejó como muy intrigado de entrada, así que decidí quedarme y compartir con ellos un momento de oración. Vi que era como muy poco en enseñanzas, sino que de entrada empezaba a orar. Y cuando empezaba a orar de un momento a otro, eh, se desmayaba. Y cuando estaba como en ese estado, este hombre de un momento a otro empezaba a hablar una lengua muerta. Empezaba a hablar arameo. Impresionante. Hablaba arameo. Y cuando hablaba arameo, este hombre decía que era el arcángel Gabriel. Otras veces decía que era un santo. Otras veces decía que era San Miguel. Otras veces decía que era Jesús. Y claro, las personas empezaban a llorar porque aquel hombre empezaba a hablar en esa lengua muerta y así desmayado, con sus ojos cerrados, empezaba a hacer este dialecto. Pero me sorprendía porque los mensajes siempre eran, o lo que hablaba era diciendo que Julanito, que Peranito, que Sultanita, que Juanita, que Pepito iban a tener alguna calamidad, iban a tener una dificultad, iban a ser atacados espiritualmente. Incluso, pues, cuando se manifestaba esta voz y que decía que era un ángel o que era el Padre Pío, que era Jesús, pues incluso decía y daba advertencias a las mujeres que por favor no miraran las partes íntimas de él, del servidor, porque decía el nombre de él y quiero respetar el nombre. Y wow, a mí esto me sorprendió, porque ya de entrada le estaba mostrando un mensaje a estas mujeres de que se inclinaran a mirar luego sus partes íntimas. Y yo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, el ángel San Gabriel no va a hablar así, San Miguel no va a hablar así, tal santo no se va a manifestar así. Así que vi que allí había algo que no era bueno. Vi algo que no era bueno. Así que me puse a orar en aquel momento y me puse a hacer oración y me fui para mi casa muy inquieto. Así que decidí, por el bien de estas personas y especialmente de las que son muy cercanas, a las que quiero con todo mi corazón porque son mi familia, decidí seguir visitando.
congregándome, anotaba todo lo que pasaba, anotaba todo lo que daba de advertencias, anotaba todo lo que en esos éxtasis le decía a una y a otra persona. Y me preocupa es porque tenía a muchas personas ya, digámoslo así, sometidas a él. Cuando hablaba el ángel, por ejemplo, decía, a mi hijo no lo pueden dejar pasar necesidad, a mi hijo lo tienen que alimentar bien, a mi hijo le tienen que ayudar con sus cosas, a mi hijo tal cosa, a mi hijo tal cosa, mi hijo se va a enfermar, pero ustedes tendrán que cuidarlo. Así que me puse a investigar incluso a las personas cercanas y veía que incluso a este hombre le giraban grandes cantidades de dinero. Y este hombre buscaba la manera de tener siempre a cada persona ligada a él. Así que tenía que ser como muy prudente porque veía que estaban muy aferradas a él y tenía que buscar la manera de cómo demostrarles de que este hombre no era de Dios. No era de Dios. Así que en un momento fuimos a un lugar a hacer oración, me invitaron y también apareció él allí. Cuando él aparece allí, pues listo, yo le dije, bueno Señor, hay que orar aquí por una situación. Si este hombre, Señor, realmente tiene un don tuyo, Señor, pues muestra lo que está pasando con esta persona, a este hombre. Así que también le dije a él, bueno, vamos a escucharte y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te muestre qué es lo que está pasando con esta persona. Así que empezó a hablar en ese dialecto, pero siempre buscaba era que se fijaran en él, pero nunca mostraba lo que realmente estaba pasando con esa persona. Así que en aquel momento de aquella oración y cuando estaba en ese dialecto, él empezó a hacer una oración por mí y empezó a dirigirse a mí y a orar por mí. Así que en aquel momento pues tomé una decisión atrevida y le dije al Señor, me vas a disculpar por lo que voy a hacer, Señor, pero yo tengo que hacerles ver a estas personas que este es un mentiroso, que aquí lo que hay es un espíritu burlón y que lo que hay es un hombre que quizás en algún momento conoció de ti, Señor, te sirvió con plenitud, pero ahora, Señor, se ha endiosado, Señor, y ha dejado que espíritus malignos, Señor Jesús, actúen a través de él. Así que en aquel momento me tiré al suelo y como yo a veces en mi infancia imitaba algunos gestos de animal, hacía sonidos de animales, en aquel momento empecé a hacer gestos como de un cerdo, como de un marrano y lo hacía a conciencia y lo hacía con fuerza y gritaba. Entonces luego aquel hombre en ese éxtasis dijo, ahora mi hijo se va a quitar la camisa y la va a poner sobre Jorge. Y tiró la camisa sobre mí, ¿verdad? Y luego me levanté, cogí la camisa y le dije, mira, aquí no hay ningún demonio. Estoy fingiendo una situación. Este hombre no es real. Y cuando yo digo esto, este hombre cae desmayado al suelo y se queda allí acostado y no quería volver en sí. Y allí ya pude generar esa duda que necesitaba que estas personas sintieran, para que a través del Espíritu Santo pudieran abrir los ojos y darse cuenta que realmente no estaban buscando servirle al Señor, sino que este hombre había podido captar su atención, hablarles de mensajes proféticos, hablarles de lo que querían escuchar y poder tener el control sobre estas personas y que estas personas pues le giraran dineros, lo mantuvieran como un rey. De hecho, algunas ya tenían pensado hacer inversiones grandes para la familia de este hombre. Así que te comento este pequeño testimonio porque me está preocupando que estoy notando eso en muchos hermanos que están dirigiendo canales, que están dirigiendo páginas y que están dirigiendo grupos de oración. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado porque Satanás es muy astuto y mire, en muchas profecías se nos ha venido hablando, profecías muy antiguas donde incluso se nos dice que aquellos, y se nos dice en la palabra que aquellos que incluso sirven al Señor serán
contaminados por el mal, serán seducidos por el maligno y por el falso profeta en los últimos tiempos. Y van a tratar de que en todo ese contexto que hablan de la palabra de Dios, que hablan de Jesús, que hablan de profecías, empiecen a inclinarse a servirlos a Él. Y aquí tiene esto que ser muy delicado, porque hay muchas personas que en este momento hablan y dicen que ya reciben mensajes, dicen que Jesús le habló, que la Virgen le habló, dicen que por favor empiezan incluso a pedir ya que centren sus oraciones en ellos, en Él, en mí, por ejemplo, dicen, por ejemplo, oren por mí porque estoy siendo muy atacado, porque estoy siendo esto, y empiezan, ¿cierto? Hermanos, por favor, que es que hay que hacer crecer el ministerio, tenemos que crecer en masa, tenemos que crecer en números, y empiezan incluso a hacer cosas o oraciones, por ejemplo, que son propias de un sacerdote, oraciones que son propias de un consagrado. Empiezan incluso ya a materializar la fe y a tener muchos seguidores. Y esto está pasando con comunidades, está pasando con laicos y lamentablemente está pasando también con sacerdotes. Aquí en la ciudad de Medellín hace muchos años había un sacerdote que hacía unas misas de liberación, y siempre que salía al altar y empezaba a reprender, pues muchas personas caían al suelo, se revolcaban en el suelo. Estas personas gritaban, gemían, y luego con una voz de autoridad, pues estos demonios salían. Y resulta que a este sacerdote le encontraron carros, fincas, aquí a las haciendas, le llamamos fincas, y le encontraron casas, mucho dinero. Y resulta que este hombre se pudo descubrir que este sacerdote, un sacerdote de la Iglesia Católica, antes de hacer las Eucaristías, hacía un pacto con el diablo para que para que varios demonios tomasen a varias personas débiles que llevaban, las alborotara, y que con una palabra ellos la soltaran. Y esto generaba que la gente por gratitud le daba mucho dinero, porque esto empezó a ocurrir en personas muy adineradas, y siempre en las personas adineradas ocurría este fenómeno, pero era porque el sacerdote le pedía ese favor al mismo demonio, Ave María Purísima, y lo hacía con la intención de generar riquezas, de sentirse importante. Ya este sacerdote estaba endiosado. Así que es muy importante que ustedes en este tiempo clamen al Espíritu Santo. Y hago este video porque ahora estaba leyendo un ratico la palabra de Dios, y estaba por allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, especialmente en el versículo 45, donde Jesús se le presenta a los apóstoles, y el texto nos dice lo siguiente: entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Jesús a los discípulos les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras, para que entendieran que Él era el Mesías, para que entendieran todo lo que estaba escrito y todo lo que lo que habían dicho los profetas. Así que sentí la necesidad de tocar este tema, porque estamos en un tiempo donde tenemos que pedirle al Señor de que sea Él el que abra nuestra inteligencia, esa inteligencia espiritual, de que sea Él el que nos dé ese don del Espíritu Santo, que sea Él a través del Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento, que nos permita entender y poder saber nosotros dónde debemos buscarlo a Él, dónde debemos reconocerlo, en qué laico debemos reconocerlo, en qué laico debemos nosotros abrir nuestros oídos para que por medio de ese laico podamos abrir nuestro corazón al crecimiento espiritual, a la sanación, a la liberación. ¿A qué sacerdotes nosotros debemos abrirnos? Miren lo que está pasando en Alemania,
obispos y sacerdotes, pidiendo bendecir parejas del mismo sexo. Obispos y sacerdotes colocando banderas arcoíris allá en Alemania en los templos y son consagrados de Dios. Pero el contrario, como lo dice el Señor, los va seduciendo y los va contaminando. Por eso es muy importante cuando un laico, cuando ustedes siguen a una persona en un canal y que ustedes se aferren tanto a él, y que si en un canal alguien les dice cuidado con este vidente o cuidado con este laico que lo que está profesando se está saliendo de la doctrina, se está saliendo de la palabra de Dios, se está saliendo de lo que realmente le pertenece a Jesús. Tengan mucho cuidado, porque ya hay laicos peleando y amenazan incluso a sacerdotes que advierten, amenazan a laicos que advierten de otras personas. Personas que viven lamentándose, entonces hablan, oran, pero luego se lamentan: estoy enfermo, oren por mí porque estoy siendo atacado, perseguido, por favor no olviden sus donaciones, por favor no olviden que eso es importante. Comunidades que lo mismo, donaciones por aquí, donaciones por acá, y muestran crisis, muestran necesidades, muestran ataques, muestran enfermedades, para que todos empiecen a despojar, a despojar, a despojar y a entregar dineros. Mire, si ustedes ven algo aquí en mi canal, van a notar que nunca les digo denle like, suscríbanse al canal, nunca les digo eso, porque realmente lo que me interesa, y se lo digo mucho a mi Señor Jesús, es que me permita hablar con sencillez y con humildad, y que me permita hablar desde el corazón para poder llevar el mensaje que Él quiere que transmita. Le pido mucho a la Virgencita, a mi Madre Santa, que sea ella también quien interceda y guíe mis palabras para exponer un tema. Y es que estamos en un tiempo donde los falsos profetas van a empezar a abundar. Este es el tiempo donde ya están abundando, pero van a aumentar. Y miren, por ejemplo, en mi caso me dicen: mire, es que a veces no contestas el Messenger, a veces no contestas de pronto un WhatsApp. Y es porque, mire, yo tengo esposa, tengo mis 2 hijos, tengo mi hogar, y yo decidí que esa fuera mi vocación. Y quizás yo creo que a mí primero el Señor me va a pedir cuentas por el tiempo que entrego y dedico a mi matrimonio y a mi hogar. Como soy padre y cabeza de familia, yo tengo que elaborar. Trabajo en una fábrica, trabajo como muchos de ustedes, gano un salario y con ese salario sostengo a mi familia, sostengo mi hogar. Trabajo en las mañanas, otra semana trabajo en las tardes hasta la noche, otra semana me va a tocar trabajar en el horario nocturno, y voy sacando el espaciecito para poder compartir con ustedes por medio de este canal. Y si en algún momento reciben en Messenger, en Facebook, en WhatsApp, que yo estoy pidiendo plata o necesitando, por favor, nunca lo vayan a creer. Así que por favor, pídale al Espíritu Santo esa gracia. Cuando vayan al Santísimo, dígale: Señor, muéstrame Jesús. Muéstrame, Señor, dónde te puedo escuchar. ¿En quién te puedo escuchar? Muéstrame, Señor. Abre mi inteligencia como la abriste a los apóstoles, Señor Jesús. Abre mi entendimiento, Señor. Y permíteme, Señor, por medio de la inteligencia, por medio de ese entendimiento que tú regalas, Señor Jesús, poder palpar dónde está la verdad. Poder palpar, Señor Jesucristo, qué evidente es verdadero, qué mensajes son auténticos en este tiempo. Dame la gracia, Señor Jesús, de poder conocer la verdadera iglesia. Dame la gracia, Señor, de poder conocer esta fe tan hermosa que profeso, que es la de la Iglesia Católica. Dame la gracia, Señor Jesús, de poder entender la Escritura, de poder entender la palabra para no ser engañado en ningún momento. Dile, Jesús, así como abriste la inteligencia de los apóstoles, abre también la mía y la de mi familia. Abre mi inteligencia, Señor, para poder entender las Escrituras, y conociendo las Escrituras, Señor, no ser engañado con mentiras. Entendiendo la Escritura, Señor Jesús,
no ser dominado en mi mente, no ser dominado, Señor, por mis emociones, no ser dominado, Señor Jesús, por falsos profetas, por falsas personas, Señor, que utilizan la palabra, utilizan tu nombre y utilizan el nombre de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para seducirnos, para seguir hombres y no seguirte a ti, Señor. Por eso, Jesús, dame la gracia, Señor, de clamar el Espíritu Santo, y dame la gracia, Señor, de que pueda abrir esa inteligencia espiritual, de que pueda abrir mis capacidades intelectuales, Señor Jesús, para estar siempre, Señor, abierto a la verdad. Señor, yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Amén. Así que, si ves algo raro en un hermano, si ves algo raro en la comunidad donde estás, es mejor que des un paso al costado y que te quedes con esas herramientas que nuestra Madre, con esas armas que nuestra Madre nos ha venido regalando hace más de 100 años. Y hace más de 100 años, en Fátima y en diferentes mensajes, nuestra Madre nos ha dicho: Santo Rosario, Eucaristía, confesarnos, si es posible, el primer viernes de cada mes, mensualmente. El Santo Padre Pío incluso recomendaba cada 2 semanas confesarnos, estar en gracia, ir, comulgar constantemente, hacer ayuno, visitar el Santísimo. Si nosotros leer la palabra de Dios, hacer oración en nuestras casas, así en esa forma en que nosotros nos expresamos y hablamos, decirle al Espíritu Santo: ven, lléname de tu presencia, decirle al Señor: mira Jesús, hoy estoy triste, o Señor, mira, hoy me siento tan contento por esa bendición que me regalaste. Hablarle a Jesús como a veces le hablamos y les expresamos nuestras emociones a un amigo, a nuestra pareja, a un hijo, a un padre, a un hermano. Asimismo, es tu diálogo con Jesús. Si sientes que no hay un lugar o no tienes como a esa persona que te guíe correctamente, o si estás frecuentando o viendo en las pantallas personas que te generan como alguna duda, entonces aléjate y quédate con lo que nuestra Madre nos ha venido pidiendo. Mire, para mí Garabandal es algo muy especial y siempre lo he dicho aquí. En Garabandal nuestra Madre nos da muchas advertencias, pero hay algo que nos dice muy especial, muy puntual: que tenemos que ser buenos, que tenemos que rezar, visitar al Santísimo, porque se mantiene solo. Y que si nosotros hacemos esto, podemos prevenir un gran castigo. Así que realmente cuando tú oras, cuando tú rezas, cuando tú vas a la Eucaristía, cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú ayunas, cuando tú haces abstinencia, cuando haces obras de caridad en nombre de Jesús, cuando oras por las benditas ánimas del purgatorio, por las almas de todos los fieles difuntos, tenlo por seguro que todas estas prácticas que puedes hacer desde ahí, desde tu hogar, van a ser suficientes. Si no tienes una comunidad, o si no tienes un director espiritual, pues al hacer todo esto con amor y humildad, Jesús y nuestra Madre, la Santísima Virgen María, van a estar ahí contigo, protegiéndote, alimentándote espiritualmente y dándote esa sabiduría que se necesita. Así que mucho cuidado, porque empieza el tiempo de los falsos profetas. Empieza el tiempo en que muchos que le están sirviendo al Señor ya se están endiosando paulatinamente, ya se están dejando endiosar. Así que por favor, no dejen de clamar Espíritu Santo. Que Dios, que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, les guarde y les bendiga. Bendiciones.